uno de los grandes problemas y de los fracasos dentro del, del, del examen, ajá, es es el problema de la lectura. Entonces consideren ejercitar la lectura, ¿no? Si hay personas que no están acostumbradas a leer, con que, bueno, con que empiecen a medir sus tiempos. Hoy leí 5 minutos y mañana van a leer el doble de tiempo, es decir, 10, y así van aumentando el tiempo. Y sobre todo, lo más importante es lectura de comprensión. Ejerciten la lectura de comprensión, que es por ahí donde fracasan la mayoría de los compas en el examen, ¿no? La lectura de comprensión. Ejerciten eso de la lectura de comprensión. Hay muchas escuelas que lo que les hacen es ejercitar la lectura de rapidez, ¿no? La velocidad de la lectura. Bueno, esto podría ser ideal, que ustedes lean rápidamente, pero no va a servir de nada si pueden leer 4000 páginas, es un ejemplo. Si pueden leer 4000 páginas en un minuto, pero ¿de qué les va a servir si no comprendieron nada? Y entonces lo que vamos a necesitar en el examen de ingreso es ¿qué diablos? Es es lectura de comprensión. Entonces hay mucha atención, ¿no? Bien, vamos a empezar en historia de México, ¿no? Bueno, antes que nada, ayer intenté subir un video. Intenté hacer un video o subir un video para la clase. Pues no me quedó todo chafa, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y les tengo malas noticias. Las diapositivas que del día de ayer le di en el botón equivocado y entonces se borraron, ¿no? Entonces, híjole, se borraron las diapositivas, es el problema. Ok, bien, entonces, de todas maneras les voy a dejar una lección para el tema que vimos el día de ayer. Y cualquier duda, saben que me las pueden manifestar, me pueden preguntar. Bien, le mando mensajes. Ok, Ninetsin. Ok, bien. Si vi el video, está súper. Va a grabar la clase. Hoy voy a hacer otro experimento. Hoy voy a hacer otro experimento. Ahora la voy a grabar. No la voy a transmitir en vivo porque creo que eso fue el problema. Voy a grabar la clase. Supuestamente ya estamos siendo grabados. Y vamos a ver si se puede subir, ¿no? Creo que me tocan los experimentos. Lo siento, Rosario. Pero de todas maneras, bueno, siéntense la confianza de decirme si no le entienden algo, si tienen alguna duda, me avisan, ¿vale? Y les resolvemos las dudas. Y en fin, y recuerden, para lo de matemáticas, les había dicho ahí que con el compa ese les pasé por ahí un Facebook, para que le digan a ese compañero que abra el taller de matemáticas, para que les eche una manita con matemáticas, ¿no? Moléstenlo. No sé, el compañero dijo, bueno, yo les había dicho que sí, pero ya no nos quedamos de acuerdo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Vamos empezando, Nenetsin, ¿no? Vamos empezando. Ahora no está Nenantzin, ¿verdad? Sí, acá apenas vamos empezando, apenitas vamos empezando, ¿no? Entonces no te preocupes, vas llegando tarde, ¿no? Ahora no te tocó. Ya ni sé quién es Nenetsin, no sé. Ustedes dos también se deberían de conocer, ¿no? Ustedes dos se deberían de conocer. Así, bueno, nada más que pase la pandemia, solamente que pase la pandemia se conocen, ¿no? Se dan a conocer. Igualmente las Marianas Mejías, mínimo ya hicieron una videollamada. Hola, yo soy Mariana Mejía, yo también soy Mariana Mejía. Las Marianas Mejías, para ver, ¿no? Ahora que pase la pandemia, ahora que todo esto pase, dense un chancecín de conocer las dos Marianas Mejías.
Ahora que todo esto pase y que ustedes ya estén en CU, en Ciudad Universitaria, vamos a hacer una fiesta ahí en las islas, ¿no? Nos ponemos medio, hay que organizar algo ahora que ya se queden en CU y puedan tomar clases presenciales y que estos 2 años, el 2020 y el 2021, pues ya sean una broma o algo del pasado. Deberíamos de toparnos y hacer una mega fiesta, ¿no? Aokis, perfecto. Entonces, esto vamos empezando. Y Karime, ¿qué tal? Bueno, Karime ya encontró la película que ayer les había recomendado, ¿no? Y ayer iba a platicar de más películas a Karime, pero llegó el señor del pan y ya no pude, ¿no? Comentarle ahí a Karime de más películas. Pero en fin. Luego les voy a postear ahí películas ahí en el grupo del Facebook para que puedan más o menos, ¿no? Al mismo tiempo que están viendo relajándose con una buena peli, ¿no? Pues más o menos van adquiriendo un poco de conocimientos de historia, ¿no? Solamente esas películas tómenlas como, no las tomen como un libro de historia, tómenlas como un aporte de un desestrés, ¿no? De esto. Ok, y vamos a empezar entonces con historia de México. Hoy toca historia de México. Recordemos. Bueno, ¿cuál es el tema que espero que el día de hoy sí pasemos? ¿Cuál es el tema que hemos estado viendo? El de el inicio, el nacimiento de una nación. No, esa es una película, creo que, ¿no? ¿Qué película era? Era la película de La Otra Reina. La Otra Reina, aunque ahí en la película, la otra Ana Bolena o la otra Bolena, algo así, ¿no? Yo la conozco como la película de La Otra Reina con mi novia Natalie Portman, ¿no? Buenísima película, ¿no? Bueno, a mí me latió, ¿no? Entonces, esa película es recomendable. Para Historia de México hay una serie, ya se fue Karime, lástima, porque vamos a hablar de una serie que les puede interesar igual tómenlo como un desestrés, no es un libro de historia propiamente. Historias horribles, es esta más o menos, historias horribles bueno, pues a mí me latía, ¿no? Para Historia de México hay una peli que se llama una serie, no sé en dónde la pueden encontrar, a ustedes que saben ahí, que saben de plataformas, Netflix, Amazon y todo este asunto. Hay una plataforma, hay una serie que hizo o transmitió Canal 11 que se llama Los Minondo. Creo que un valedor la subió al YouTube, pero creo que se la dieron de baja por piratería y alguien volvió a insistir. Pero de todas maneras, si alguien hace la pirateó debe estar ahí en internet o no sé dónde la pueden conseguir. La serie se llama Los Minondo, ¿no? Esa peli yo se la recomiendo. Pero ¿en qué tema estábamos? Estudiando? En Historia de México no habíamos visto este tema, uno de los primeros temas, que es la independencia de México. La independencia de México. Este tema es el que habíamos visto, la independencia de México. Nayeli Moreno va entrando, que bienvenida, ¿no? Rayos. Ok. Perdón. Pues ahí está, ¿no? La independencia de México. ¿Cuál película? Esa no sé, me están preguntando aquí. Hablando de la película, ¿no participó en Los Héroes del Norte? No, pues yo no he participado en películas. Oh, rayos. Ah, ese es el link ahí está el link de la serie de Los Minondo para quien la quiera ver. Genial.
Genial. Ok, entonces, pues ahí para que se echen un salto, ¿no? Esta película, esta serie es sobre historia de México, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hemos visto de la historia de México? ¿Qué hemos visto de la historia de México? Prácticamente las causas, ¿no? Las causas, y vamos a empezar por las causas externas, es decir, las causas que no suceden aquí en, en México, en la Nueva España, y hay otro tipo de causas que se llaman las causas internas. Ajá. Hay dos tipos de causas. Las causas externas suceden allá afuera y afuera de México, y causas internas suceden aquí adentro. Bien, órale. Ahora, vamos a empezar por las causas externas. ¿Cuáles son las causas externas? ¿Cuáles son las causas externas? Tres, básicamente vamos a nombrar tres causas externas. Va a ser las ideas de la ilustración. Ajá. Las ideas de la ilustración que se desarrollan en Europa. El pensamiento de Rousseau, esas ideas de que todos los hombres son iguales. En fin, ya más o menos el día de ayer les platiqué qué onda con esas ideas, ¿no? La independencia de las 13 colonias, o la independencia de Estados Unidos, como lo quieran llamar. Ajá. Y la revolución francesa. Ajá, francesa. Ya les expliqué por qué son causas, ¿no? No solamente porque allá en Estados Unidos se independizaron, aquí nos dio envidia, y también dijimos, pues vamos a independizarnos, ¿no? Tiene que ver con conflictos internacionales, y cómo vamos a tener con esta independencia de las 13 colonias el surgimiento de una nación, el nacimiento de una gran nación. Esa es otra peli, si quieren, así se llama la peli, el nacimiento de una gran nación que va a surgir. Y la Revolución Francesa, porque va a llegar el chaparro de Napoleón a desequilibrar el mundo, ¿no? Esto de la invasión de las tropas napoleónicas a España, ese es el dato correcto. Así, para hablar de manera específica, miren, en el examen de ingreso a la UNAM les van a preguntar así las causas, así nombrados, ¿no? Así, ¿no? Causas externas, ilustración, independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. En otra bibliografía, en otros lugares donde pueden estudiar, se menciona la Revolución Francesa en lugar de llamarle Revolución Francesa, le dicen, así como nos pone aquí Karime, la invasión de las tropas napoleónicas a España. Y ya más o menos les platiqué cómo se da este asunto de la invasión napoleónica a España, ¿no? Prácticamente Napoleón se la aplica a Carlos IV y a su hijo Felipe VII, ¿no? Se las deja, bueno, ok, entonces esto. Ahora, así se los voy a preguntar, ¿no? Para que se los aprendan de memoria, ¿no? Ahora, causas internas, es decir, cosas que pasaron aquí en la Nueva España. Número uno, la subestimación de los criollos, ¿no? Criollos, ya les dije quiénes son los criollos, porque vamos a ver qué pasa con los criollos, ¿no? La subestimación de los criollos va a ser una de las causas. Ya se trabó la compu, me llevo la chica. Ok, la subestimación de los criollos.
Va a ser una de las causas de la independencia. Otra va a ser principal. Le pueden encontrar así en el examen, les van a decir la subestimación de los criollos, la relegación de los criollos, la discriminación de los criollos. O me acuerdo que también en algunos exámenes les ponían, ¿no? Los criollos no podían acceder. ¿Ahora qué? Ok, acceder. Perdón, estoy peleando con la computadora. Acceder a los cargos públicos. Ajá, a los cargos públicos. Entonces esa es otra que les van a señalar mucho así textual. Literal, se los van a poner en el examen de ingreso a la UAM, ¿no? A la UNAM. Ahora, otra causa que les van a mencionar mucho. Les van a hablar de el sistema de castas, ¿no? Ya les expliqué qué es el sistema de castas. O en algunos así de manera explícita les van a poner la desigualdad en la Nueva España. Así les van a poner literal, literal. Hay otras causas, por ahí hay una lección que ya les dejé ahí en el Classroom. Hay una lección donde creo que les puse un documental o una serie de documentales que hizo Canal 11. Los documentales se llaman, ¿cómo se llaman los documentales? Se llaman México en 3 tiempos. Ahorita lo contestamos esa. México en 3 tiempos, y ahí les explican cuáles son las diferentes causas. No es un hecho tan sencillo de explicar para los historiadores. Bien, entonces vamos a contar. Aquí Karime nos pone una pregunta. Ok, bien, entonces dejen copio la pregunta. Vamos a contestar una pregunta que nos lanza Karime. Gracias, Karime. Vamos a ver, pónganse truchas para que vamos a contestar esta pregunta que dice: antes de que el monarca español abdicara al trono de 1808. Perfecto. Ok, esa es la pregunta. Antes de que el monarca español Carlos IV abdicara al trono en 1808, vamos a ver las posibles respuestas. Antes de que pegue y copie las posibles respuestas, deje comentarles que estas preguntas va a ser muy común que en Historia de México les pregunten antes de o después de. El chiste de todo esto va de toda la Historia de México, y para que triunfen en el examen de ingreso a la UNAM en la parte de Historia de México, es acomodar acontecimientos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y esa pregunta se responde de manera muy sencilla, porque luego no, es que ¿dónde salió el huevo? Y, en fin, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues fácil y sencillo. Lo que fue primero es que alguien le dio a la gallina, ¿no? Si no, pues la gallina no hubiera sacado huevos, o sea, por lógica. En fin. Ok, vamos a las posibles respuestas. Déjenlas copio. Ahí están las principios. Espérame tantito que se me lengua la traba. Ahorita se las pongo en incisos. Ahí están los incisos, para que los vayan copiando. Los vayan copiando, ¿no? Se dice copiando. Debería estar copiando, pero en fin, así no se puede copiar. Bueno, sí puede. Y nos las dan en incisos, ¿no? Inciso A, que la canción. No me salió con uno. Perfecto. Ok, copien las preguntas. Esa pregunta es buena, carnal. Perfecto, ahí está. Ahí está, ahora sí ya me quedó chingón, carnal. Bien. Oigan, no me había dado cuenta que no hay hombres, carnal. No hay hombres.
Ana, Ané. Ah, sí, Cirino. Ya está, Cirino. Es el único hombre aquí. Entonces, las demás son dos nenas. Ok, bien, ahí está la pregunta, ¿no? Bien, ahí está la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué dice? Déjenla leo. Ok, ¿qué dice esto? Dice que ya perdí la ventana. Ah, ok. Dice, antes de que el monarca Carlos IV abdicara al trono en 1808, Francisco Primo de Verdad propuso al virrey Iturrigaray una junta de gobierno a cargo de Fernando VII. Miguel Hidalgo proclamó inciso B, Miguel Hidalgo proclamó sus ideales a través de El Despertador Americano. Inciso C, las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte invadieran a España o las Cortes promulgaron la Constitución de Cádiz. ¿Qué opción? ¿Cuál es la T, A, B, C o D? Me siento como esos programas, ¿no? Así de marque ya. Voy a salir a comer algo, pues tráete algo, ¿no? Pues regálame algo para comer. Ya se fue Gema, pues ya no va a tener ni una pizzita ni nada, carnal. Ok, vamos a ver la C. Todos dicen la C. Ah, perfecto, ¿no? Y díganle a Gema, pues tráete algo, ¿no? Tráete algo, ¿no? Que se te pega algo. A Gema. Ok, perfecto. Sí es la C, perfecto. Es la C, subrayamos la pregunta, la respuesta correcta, subrayamos la respuesta correcta, se va a mover todo, maldito. Ok, se va, subrayamos la respuesta correcta. Ahí está, ¿no? Con amarillo esta es la respuesta correcta, perfecto. Alguien dígale a Gema, pues oye, pues que se diga, ¿no? Pues tráete algo, una pizza, unas quecas. Apenas posteé en mi Face. En mi Face puse una de esas posts que decía, ¿no? Di que tomaste clases conmigo sin decir que tomaste clases conmigo. Y un chingo de banda, ¿de quiénes son estos doritos? Me los voy a comer. Que mando ahí al profe. Va. Entonces esa es la respuesta correcta. Ya tan más o menos tenemos posibilidades de contestar esta pregunta. Voy a cambiar la diapositiva. No sé si ya pueda cambiar la diapositiva. Si ya la copiaron. Para que pasemos a lo siguiente. Ajá. ¿Quién? ¿Ya puedo pasar? ¿Puedo pasar? Ariadna, ya puedo pasar. Te me haces conocida, Ariadna, no sé por qué. Ya, profe, ok. Entonces voy a cambiarla. Recuerden que estas diapositivas las voy a poner en el Classroom, ¿no? Si no es que, borro el archivo. Pero ya estamos en posibilidades de contestar esta pregunta, ¿no? Ya tenemos, posibilidades de contestar esta pregunta, si no. Recuerden que la clase pasada de Historia de México les había puesto más o menos una línea del tiempo de cómo se van desarrollando los procesos. Incluso 2 clases anteriores les había dicho que para entender la independencia de México teníamos que ver cómo se van cómo está relacionado la independencia de México con otra independencia que va a ser la independencia de España, ¿no? Y vimos que hay una gota que derrama el vaso, ¿no? Hay diferentes problemas que ha ido acumulando el Imperio Hispánico. ¿Se acuerdan cuáles son los diferentes problemas que tenía el Imperio Hispánico en el siglo XVIII? Que al finalizar el siglo XVIII, pues vamos a ver cómo la crisis, ¿no? La crisis va a ser de tal magnitud que
pues la única solución para esa crisis es tomar las armas, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes problemas que ha tenido el Imperio Hispánico? ¿Y por qué estamos hablando del Imperio Hispánico? Porque recuerden que México perteneció al Imperio Hispánico, ¿no? Uno de los problemas que teníamos con el Imperio Hispánico, nadie recuerda cuáles son los problemas que teníamos con el Imperio Hispánico. Ariana ya se fue, pero no, pero ya va otra vez a hablar de lo mismo. Ok. ¿Cuál? No escuché. Bueno, sí. Ah, ya, no agarro el micrófono. Pero no hay problema, puedes ahí ponerle ahí en el chat, ¿no? Uno de los problemas que teníamos, que les había dicho del Imperio Hispánico va a ser las guerras, ¿no? Las constantes guerras del Imperio Hispánico, ¿no? El Imperio Hispánico pues, le gustaba hacer guerras contra los demás países protestantes, y obviamente para desarrollar la guerra pues tienen que tener pues, conseguir dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo van a sacar? Ese dinero pues obviamente lo van a sacar de las colonias de ultramar. Obviamente esto va a generar un enorme disgusto, ¿no? Porque, ok, una de esas guerras va a ser la sucesión al trono, ¿no? Recuerden que Carlos, o bueno, ¿de cuál sucesión al trono estamos hablando? Hubo una sucesión al trono que quedó en stand-by, ¿no? Me refiero a la sucesión del trono de Carlos II. Carlos II se quedó sin hijos, estaba muy feo el compa, y se queda sin hijos, y se empiezan a pelear dos dinastías, la dinastía de los Borbones con la dinastía de los Habsburgo. Por la dinastía de los Habsburgo va a estar Austria y algunos españoles, y por la dinastía de los Borbones va a estar Francia y algunos españoles. Quien van a ganar son los Borbones, y va a venir otra dinastía que a gobernar España. Obviamente es una de las tantas guerras que ha desarrollado el Imperio Hispánico, pero le gusta desarrollar las guerras, ¿no? Obviamente para desarrollar guerras necesitan tener dinero, y ese dinero pues los van a sacar de América. Ok, otra de los problemas que vamos a tener en el Imperio Hispánico va a ser el excesivo centralismo, de la bueno, vamos a poner del Imperio Hispánico. Recuerden, más o menos les he puesto en diferentes clases un mapa del Imperio Hispánico para darnos una idea de qué tan grande fue el Imperio Hispánico. Y en el Imperio Hispánico teníamos diferentes nacionalidades o diferentes culturas, ¿no? En el Imperio Hispánico había gente que hablaba español o castellano, había gente que hablaba catalán, vasco, pero también había gente que hablaba náhuatl, otomí, quechua, hasta chino, fíjense nada más, hasta chino, ¿no? Allá en Filipinas. Entonces era un imperio muy grande, con diferentes culturas, diferentes mentalidades, diferentes tradiciones, pero todo se administraba desde la capital del Imperio Hispánico. ¿Cuál va a ser la capital del Imperio Hispánico? La capital del Imperio Hispánico va a ser en Madrid, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los problemas del Imperio Hispánico, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué otros problemas teníamos con el Imperio Hispánico? ¿Qué otros problemas teníamos con el Imperio Hispánico?
Perfecto, vamos a ver, minutos, ok. ¿Qué otros problemas teníamos con el Imperio Hispánico? ¿Qué dice ahí? Dice... Gracias, los Borbones y los Habsburgo, muy bien. ¿Cuáles dinastías? Los Borbones y los Habsburgo, gracias, La sucesión al trono... Ajá, pues yo que puse... Ok, sí, los Habsburgo, pero es Habsburgo. Ok, sí, está... Ahí se le fue un error ahí de dedo, pero en fin. Ese está perfecto, a ese me refiero, ¿no? O no sé si queda resuelto aquí, si surgió una duda. Vamos a ver si hay dudas aquí. Los Habsburgo, ¿no? Gobernaron durante un tiempo el Imperio Hispánico. Hay diferentes reyes, ¿no? El primer rey de los Habsburgo, Carlos I, Carlos I de España, V de Alemania. Después sucedió al trono Felipe el Prudente, Felipe II, del cual hablamos el día de ayer, porque se casó con María la Sanguinaria, pero se casó por correspondencia. Después Felipe II, Felipe III, después Felipe III, Felipe IV, después de Felipe IV, Carlos II, que tiene unos buenos chismes, porque el compa solamente se bañó en su vida una vez, ¿no? Se bañó una vez y pues era un galanazo, era un galanazo y pues muere sin hijos. No tiene heredero al trono, los Habsburgo no pueden dejar un heredero al trono y ahí se van a empezar a pelear, ¿no? Los Borbones contra los Habsburgo, ganan los Borbones y después viene Felipe V a gobernar y viene la dinastía de los Borbones. Y el rey más importante va a ser Carlos III. ¿Por qué Carlos III? Porque él va a empujar las reformas borbónicas, por decirlo de alguna manera. Las reformas borbónicas son un ejemplo de excesivo centralismo en el Imperio Hispánico. Una de las cosas que se contemplaban en las reformas borbónicas era el beneficiar más a la metrópoli o al centro del imperio, ¿no? Al corazón del imperio, que va a ser la península. Se me olvidaba aquí mencionarles ahorita que recordé las reformas borbónicas. Aquí en causas internas, ¿no? También vamos a tener como una de las causas internas, bueno, está relacionada con la subestimación de los criollos, o que los criollos no podían acceder, ¿no?, a los cargos públicos. Van a ser las intendencias, ¿no? Recuerden, las intendencias, que va a ser la única, es un cargo que se van a inventar los Borbones para el cobro de impuestos. Bien, perfecto. ¿Dudas, comentarios? No sé si hay alguna duda, Karime, ¿no? O no sé quién tenía por ahí dudas. Ok, bueno, si no hay dudas, bueno, continúo. Entonces este es uno de los grandes problemas del Imperio Hispánico, un excesivo centralismo y ya problemas más más concretitos, más cercanos y más relacionados con la guerra de independencia. Va a ser este evento que es la invasión. Ajá. ¿Qué hice aquí? Rayos, no sé qué hice aquí. Eliminar comentario. Okay. La invasión. Ajá, la invasión. Ya les dije cómo fue. La invasión de napoleónica, la invasión napoleónica a la península ibérica. Ajá. Napoleónica, hola, vengo del grupo de estudio. Ok. Luego lo que está preguntando, ahorita le comentamos, ¿no? A la península ibérica, ¿no? A la península ibérica. Ya más o menos les comenté, les platiqué cómo se dio esta famosísima invasión a la península ibérica, ¿no? Que se da porque Napoleón
Napoleón necesita, necesitó pasar o atacar a Portugal, y para pasar por Portugal necesita pasar por España. Le pide permiso a Carlos, le dice a Carlos IV, le dice: Carlitos, qué tranza, dame chance de pasar. Carlos IV le dice: va, órale, no hay problema, pasa. Y bueno, Napoleón, como Juan por su casa, pasa con todo su ejército, y dice, pues ya cuando está su ejército ahí en España, y dice: oye, cabrón, me late como para quedarnos aquí en España, ¿qué te parece? Pues si lo anexamos, ¿no? Y ahí a partir de que Napoleón se aprovecha de este trato amistoso con los españoles, hasta les mencioné, ¿no?, cuáles habían sido los diferentes tratados, ¿no? Como, porque no es así como, pues no le vamos a pasar como se lo estoy platicando yo. Hay una serie de tratados, de convenciones, en fin, ¿no? Entonces, esto, ¿no? La invasión napoleónica a la península ibérica. Perfecto. Después de aquí, de estos acontecimientos que nos ponen en esta pregunta, bueno, todavía no tenemos aquí. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el resultado de la invasión napoleónica? El resultado va a ser que el resultado va a ser ¿cuál es el resultado? El resultado va a ser que va a haber un enorme, ¿no? Un enorme disgusto por los acuerdos o la manera en la que los reyes Carlos IV y su hijo Felipe VII le entregan el trono. ¿A quién le van a entregar el trono? Esto es muy importante. ¿A quién le entregan el trono? ¿Se acuerdan que el trono Carlos y Felipe, y Fernando? Le van a entregar el trono al hermano de Napoleón. ¿Cómo se llama el hermano de Napoleón? Pepe Palabanda, o José, ¿no? José Botellas, José Bonaparte, es rey de España. Rey de España, o de la península, o del Imperio Hispánico. Con lo cual, con este nombramiento de José Bonaparte, se van a convocar a juntas, ¿Qué quiere decir convocar a juntas, no? Es decir, se empiezan a organizar juntas, ¿no? Que es una junta, es como no hay agua en la colonia, ¿no? Bueno, empezamos de Cava, Iztapalapa, ¿qué más? Si van a esos lugares donde falta el agua, pues bueno, nunca falta. Vamos a una junta para ver qué onda con la falta del agua, ¿no? Y entonces ya van todos a la junta, ¿no? Y fíjese, vecino, quién sabe qué, ¿no? Lo mismo en España o en todo el Imperio Hispánico. Se empieza a juntar la gente, ¿no? Para discutir qué debe de pasar, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tienen que hacer, porque su legítimo rey, ellos decían, su legítimo rey, en dado caso, era Carlos IV o Fernando VII. Y de repente el hermano del Chaparro, que para empezar es un borracho, nos está gobernando. Y en España se le conoce, pues eso, en España se le conoce como las juntas. Las juntas antifrancesas, ¿no? Vamos a ponerle así. Es decir, las juntas que estaban en contra de la invasión Napoleón. Y aquí en la Nueva España también se van a convocar juntas, pero en lugar de aquí en la Nueva España le van a llamar, se convocan a conspiración, ¿no? Es la etapa de la conspiración. Ajá. ¿Cuál va a ser la primera conspiración? ¿Cuál va a ser? Les di de 3 conspiraciones la clase pasada. ¿Cuáles son las conspiraciones? Ok.
o cuáles son las tres conspiraciones que les dije la vez pasada. La vez pasada les di el nombre de tres conspiraciones, ¿no? Vamos a mencionar cuál es la primera. Ok, en la Nueva España vamos a ver cuáles son las conspiraciones. Ajá. Vamos a hablar de la primera. Ajá. La primera, la segunda, ajá. Y la tercera. La segunda, la tercera. Primera conspiración en la Nueva España, es decir, la primera conspiración de qué hacer por la invasión napoleónica. ¿Cuál va a ser la primera conspiración? ¿Cuál va a ser la primera conspiración? Nadie le da cuál es la primera conspiración. La primera conspiración, rayos. La primera conspiración, esa se las di la clase pasada para finalizar. La conspiración de la CDMX, la conspiración de la Ciudad de México, la conspiración de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es la conspiración? Bueno, es la primera, se los dije, la primera clase, la primera conspiración es la de la Ciudad de México. Segunda conspiración va a ser la conspiración de Valladolid, ajá, la conspiración de Valladolid. Actualmente ya no existe Valladolid, antes se llamaba Valladolid, bueno, Michoacán, ¿no? Ok. Y la tercera conspiración, la tercera conspiración va a ser la de Querétaro, la conspiración de Querétaro. Y esas son las tres conspiraciones, la de la Ciudad de México, la de Valladolid, la de Querétaro. Bien, las preguntas, comentarios, aclaraciones, disgustos. Ok, esa es la primera conspiración. Esa es la primera conspiración de la Ciudad de México en Chilangolandia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí en la conspiración de la Ciudad de México? Es lo que nos está mencionando aquí en el inciso A. Ajá. En el inciso A, ajá. En el inciso A nos hablan de la primera conspiración. Francisco Primo de Verdad. Francisco Primo de Verdad, porque tiene nombre. Que tiene nombre de calle del centro histórico. Aquí de esto se va a tratar la primera conspiración de la Ciudad de México, ¿no? Francisco Primo de Verdad. ¿Quién es Francisco Primo de Verdad? Francisco Primo de Verdad era un intelectual, fue un intelectual de la Nueva España, y le propone al virrey Iturrigaray que ponga o que proclame al rey Fernando. Aquí le ponen 6, aquí bueno es séptimo, ajá, a Fernando VII. Okay, ahí está, ¿no? Francisco I de Verdad le propone al rey José Iturrigaray una junta de gobierno a cargo de Fernando VII. Okay. ¿Cuál va a ser el resultado de esta conspiración? ¿Qué quiere decir conspiración? Antes de nada, porque luego me preguntan, profe, ¿qué cosa es conspirar? Conspirar es reunirse en secreto y armar una party, una fiesta, pero en grande, carnal, pero en secreto. Conspirar es hacer una serie de reuniones secretas para hacer algo prohibido, cabrones, que en un bar, creo que de Guadalajara, se las arreglaron para tener un refri, poner una puerta, o sea, ocultar la puerta y hacerla como si fuera refrigerador, y en lugar de entrar al refri, entraban a un bar bien padre, ¿no? Ya una fiesta, y todos salían bien contagiados, ¿no? Pues eso es una conspiración, ¿no? Nada más que es una conspiración de borrachos. Igualmente hay conspiraciones políticas, ¿no? Lo que le está proponiendo Francisco Primo de Verdad al virrey, ¿no? Es que se rebele en contra de la invasión napoleónica. Entonces, esto es lo que está haciendo, ¿no? Discute. ¿En qué fecha se llevó a cabo estas tres conspiraciones? Más o menos, si la mente, yo lo viví, más o menos, pero que fue más o menos 1808, más o menos, ¿no? Los meses me fallan, ya la memoria se me olvidó, más o menos en 1808. Ok, ajá, entre 1808 y 1810. Ahora recuerden que lo importante en la historia de México, y no les van a preguntar fechas. Lo que sí les van a preguntar qué fue primero el huevo o la gallina. Entonces ahorita vamos a hacer una conspiración de Primo de Verdad, va a ser eso, ¿no? Que el Primo de Verdad le propone al rey que se rebele. Rebélate, carnal, rebélate. Y entonces hay una serie de juntas, ¿no? Clandestinas que se van a hacer para que el virrey proclame a Carlos VII como legítimo heredero a la corona.
Obviamente nunca falta el soplón, nunca falta el soplón. Maestra, no pongo en la escuela. Ay, no pasa nada. Mamá, mira mi hermana. La contestación de la serie es 8. Ahora, Karime ya nos dice así hasta el dato concreto, ¿no? La Switch, okay. Entonces nunca falta el soplón que mata a todos, ¿no? Randall. Mamá, anda mi hermana, está con sus amigos. Ay, no, nunca falta el soplón. Yo tenía un sobrino. Yo tenía un primo, sobrino. Tenía un primo, o sea, un hijo de una prima, ¿no? Que era el soplón, y decía, le dabas por teléfono. Oye, ¿no está tu mamá? Y le contestaba, no, se me quedó el rato con mi papá de cámara. Y órale, no piensas. Pero así falta, nunca falta, así está, ¿no? Nunca falta el soplón. ¿Quién va a ser el soplón de esta conspiración? De esta megafiesta que se está armando. Va a ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no va a estar de acuerdo con Francisco Primo de Verdad, hijo de el virrey José Iturrigaray. Va de soplón, la Iglesia Católica va de soplona. Alerta a las autoridades de la metrópoli y encarcelan a Francisco Primo de Verdad y a José Iturrigaray. Lo de la cárcel. Bote, canal. Bote para andar conspirando. Que eso es eso de que va a ser mal. No. Entonces, pues bueno, esta pues, podríamos decir en el coloquialmente, ¿no? Coloquialmente se cebó, ¿no? O sea, que se cuando quieras un petit y en lugar de ya de que era ahí, ¿no? Esta conspiración se va a cebar, ¿no? Antes de que se arme la fiesta, va a ir a tomar y va a decir, ¿qué estás haciendo? Se cebó, se acabó la fiesta, ¿no? Con la conspiración de Primo de Verdad. La otra conspiración, la segunda, la de Valladolid, va a ser una conspiración que se va a dar en Valladolid, es decir, allá en Michoacán. Esa rola que se llama Por los Caminos del Sur, en Michoacán, antiguamente llamado Valladolid, se va a armar una conspiración, se va a armar la grande. Esa conspiración va a estar encabezada por banda como que tenía apuntado, lo encuentro, que dicen aquí en el chat, ¿no? Ok, para el amigo, Karime, para el 1808. Bien, esto no, estas son las noticias, ¿verdad? Ok, vamos a las noticias. Ok. Ok, aquí está. La creación de muy bien. José Mariano Michelena. Ajá. José Mariano Michelena. Ajá. ¿Dónde estoy? Ok, perfecto. El líder. El conspirador principal es Mariano Michelena. No estoy escribiendo, no sé qué. Ok, miren, recuérdenme, como nadie me recuerda hace rato, recuérdenme que les ponga ahí en el... Ahorita les voy a poner... Que les ponga unos videos que están en YouTube y para que... Son como tipo caricaturas, ¿no? Supongo que al hermano de Karime le va a encantar esto. Mariano Michelena, ¿no? Mariano Michelena va a convocar a una serie de criollos. Ajá. Convoca. Que la malditas no. Ajá. Michelena, ok. Mariano Michelena convoca a los criollos para discutir quién debe ser el soberano, ¿no? Y aquí en esta conspiración conjura de Valladolid, aquí se va a empezar a hablar que la soberanía va a estar en el Congreso. Aquí por primera vez se va a dejar oír la voz de que la soberanía debe de estar en el Congreso. ¿Qué cosa es el Congreso? Es una junta una junta de representantes elegidos democráticamente por el pueblo, ¿no? Bueno, o sea, es lo que más o menos se decía, ¿no? Se habla de que los indígenas, bueno, de que no se debe de pagar tributo, ¿no? Se va a discutir mucho de por qué los criollos no pueden
acceder a los cargos públicos. Ajá. Y pero lo más importante es que se va a hablar del Congreso, que le llamamos el Congreso de la Unión. Aquí por primera vez en la cultura de Valladolid vamos a tener estas ideas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta cultura? No va a faltar el soplón, ¿no? Maestra, está mal, trae una botella en su uniforme, ¿no? Ok. Órale. Maestra, estás en la conspiración. A esa banda, ¿no? ¿No? Yo tenía un amigo en la secundaria que como era soplón, en la tercera secundaria me pusieron de grupo, ¿no? El grupo que siempre andaba, maestra, no le puso su reporte. Entonces, bueno, no me acuerdo quién es el soplón, pero igualmente va a ser descubierta la conspiración y toda esta gente que participa en la conspiración los van a agarrar y los van a meter al bote, ¿no? Bote, cárcel. La mayoría de los conspiradores, dato interesante, bueno, no interesante, pero algo chistoso. La mayoría de los conspiradores, ¿no? José Mariano Michelena, José María Iscalbalceta, José María Barca, José María Oveja, son esta teoría de la conspiración, ¿no? La conspiración también se va, también va a fracasar porque se llevó así la vida, ¿no? Los descubrieron y ahora vámonos a la conspiración, a la última conspiración que va a ser la conspiración. Bueno, para entender la historia de México tenemos que hablar de conspiración, ¿no? Hay una conspiración así, la conspiración de que ponemos las bombas y pongámoslas en el centro histórico y decimos que son gringos. Pues así, conspiraciones chafas, conspiraciones buenas, ¿no? Con personajazos. Esta conspiración de Querétaro es una de las conspiraciones buenísimas, ¿no? Esta sí es una conspiración buenísima. Nada más y nada menos que participó banda como participó banda el principal líder de la conspiración es un curita, bueno, el calvo, el pelón, el calvo, Hidalgo, el cura, el personaje. Ayer Juan Aldama, la doña Josefa, un montón de barras, pero es el más importante. El Miguelín, carnal, el Miguelín, ese es el personajazo, Miguel Hidalgo, carnal. Yo no sé por qué lo ponen así como un curita, así, buena onda, cara de meso. Busquen una fotografía de Miguel Hidalgo y siempre está así, buena onda, con cara de no rompe un plato. Miguel Hidalgo y era un tipazo, carnal, era un tipazo. Vamos a hablar del primer líder. Ok, antes de hablar del primer líder, esta conspiración tiene el mismo objetivo, discutir qué hacer en caso de que Fernando VII ya no gobierna, qué hacer en caso de que Napoleón es rey. Ajá. Esta conspiración igual va a ser descubierta, pero la doña Josefa se pone las pilas y le dice a Hidalgo, oh, ¿y ahora quién puede defendernos? Y Hidalgo dice, tranquila, que no van el único, convoca a la banda y amamos la grande, toca la campana, y en fin, esa historia que nos ha platicado desde morro, ¿no? Y ya sabe, ¿no? Un niño se carga una piedra, coge gachupines y vivimos felices para siempre, ¿no? Porque vamos a hablar cosas que nos han dicho, chismes. Hidalgo, okay, el nombre es larguísimo, vamos a dejarlo en Hidalgo, primer líder. Él es el primer líder de los insurgentes. Él es ¿qué dice Miguel? Ya nos pone Karime su nombre completo, ¿no? Nada más vean, cabrón, ¿no? Me parece que no le pudieron poner un nombre ahora, ¿no? El Brian, ¿no? El Miguel Gregorio, Antonio Francisco Ignacio, Hidalgo Costilla y Gallega Mandato y el señor Paz. Mames, un chingo brazo. Obviamente todo el mundo, nada más las secas, ¿no? Para los cuates, o las fotografías de secretaria, las fotos ahí de internet, el cura pelón. Vean, es un personajazo, me cae otra madre que es. Ahora, olvídense de esa imagen de que Hidalgo es un cura, ¿no? Porque es un cura, o sea, es lo que menos interesa. Porque de cura, pues, lo que pasa en la colonia, una de las maneras que se tenía para hacer eso, obviamente, hacerte cura, ¿no? Y al perro le pasó a la monja esa, ¿no? ¿Cómo se llama? A José, ¿cómo se llama? La del billete de 200. La del billete de 200 se llama
a la Sor Juana. Ya ven que la Sor Juana, para acceder a los libros y al conocimiento, pues se tiene que hacer parte de la Iglesia Católica, tiene que unir al clero, se tiene que hacer. Lo mismo pasó con Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Con Hidalgo, para acceder al conocimiento y aparte una buena chamba, ¿no? Una buena chamba tener, trabajar de cuenta, te pagaban una buena lanita, ¿no? Pues no era por así como que era eso pura porque había sentimado y entonces para hacer, para tener una buena chamba. Y me voy a pagar también buenos hijos y no, así no era esa época. Una de las maneras de tener una vida más o menos, era el que te hiciera todo. Entonces, ahora, no creo que, a ver, ya son las 12 de la noche, ya son las 12 del día, vamos a rezar el rosario. No, hombre, a este cura lo que menos le interesaba es una estación, etc. A este cura, una de sus principales aficiones, se llama ahí, el hermanito, dile para que no se engañar con la misa. Ya. Ok, entonces, San Juan, ok. Este cura, ¿cuál era su hobby, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le gustaba el teatro, no crean que gustaba el teatro, porque es cultura, y iba a ver las representaciones de tipo rey y la literatura, a ver, ¿qué hay en el teatro? En el teatro, aparte, ahí está el Hidalgo cara de menso, ¿no? Siempre lo así, pelón, yo no sé por qué es un pelón, porque calvo, ¿no? Pelón y calvo y su cara así de no, hay una fuente, un testimonio que nos dice que Hidalgo usaba sombrero de palabras, de copa ese, nunca hemos visto a Hidalgo con sombrero. Entonces ahí ese es un dato. Yo no sé por qué lo ponen ahora con calvo y con cabello cano. ¿Por qué le gustaba el teatro? Porque en el teatro ya dices. Y entonces, ok, y después del teatro, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas? ¿No? Le gustaban los juegos de azar, o sea, así se los amigos de historia, le gustaban los juegos de azar, o sea, aparte que los juegos de azar, la baraja, iba ya con las actrices, ¿no? Ya sabes, baraja, actrices, chupe, y de hecho, tenía sus capillas, por decirlo de alguna manera, tuvo hijos, tenía hijos, ¿no? Eso es una casa, ¿no? Tenía sus capillas, exactamente, sus capillitas, ¿no? Y aparte, ahí está, ese cura me late más. Pero algo muy interesante de Hidalgo, ¿no? Habla idiomas, ¿no? Idiomas, obviamente, por ser hispano, habla castellano, pero no solamente habla castellano, por ser cura, habla latín, no solamente habla latín, habla francés, porque por ahí habla francés, nos enteramos que que Hidalgo llegó a leer la enciclopedia, ¿no? Y aprende la enciclopedia, no, lee la enciclopedia francés, porque todavía no hay traducciones en español, la lee en francés, y es un libro prohibido. Entonces este cura anda leyendo cosas prohibidas, ¿no? Lee francés, habla francés, pero también habla náhuatl y otomí. Entonces además habla castellano 1, latín 2, francés 3, náhuatl 4, otomí 5. ¿Cuántos idiomas habla? ¿Cuántos de los líderes actuales por ahí decir? No me cambió 5 idiomas. Era un líder político hace algunos años que cuando hablaba inglés daba una terrible pena, ¿no? En fin, pues este cuate habla todos los idiomas. Y principalmente los idiomas que me interesan son náhuatl y otomí, porque la mayor parte de sus ingleses fue indígena, ¿no? Y él tenía una publicación, una gaceta parroquial que se llamó El Despertador Americano. Que se llamó El Despertador Americano. Esta gaceta parroquial, este periódico que se llama El Despertador Americano, era una publicación para el pueblo de México, de la Nueva España. Pero aquí tenemos un problema. ¿A quién diablos se le ocurre tener un periódico donde la mayor parte de la población no sabe leer ni escribir? Pues lo que él hacía es que les leía, ¿no? Aquí dice que todos los hombres
nacen felices, ¿no? Y como nosotros no sabían leer, pues los leían, ¿no? Pero la mayoría de los felices hablan agua, y los partes se los leían, se los hacía. O sea, era un concepto muy intelectual, ¿no? Entonces ahí hay algo altisonantes. Ok, ya me escribí. Ajá. El Pay, ese cuate, cabrón, hay que ver, en fin. Y todavía, ese cuate ha leído algo, leyó a los franceses prohibidos, ¿no? Al otro, en fin, al otro compa, le pregunta, ¿cuándo es el otro publica? En fin, nomás unas partes, en fin. Ok, este cuate, Hidalgo participa en la conspiración. Participa en la conspiración Querétaro, también esto es importante, participa en la conspiración Querétaro. Y ya les platiqué que la conspiración de Querétaro quedó, la descubrieron, ¿no? La descubrieron, la conspiración de Querétaro. La doña Josefa le dice a Hidalgo, ¿qué vas a hacer? No hay problema, que la muchísima negra, y Don Dan, un acuerdo, y le dice, la mayor parte de los tigres eran indígenas. Les dice que llegó la hora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un capítulo. Más o menos lo que pasa, ¿no? Y es famosísimo, la neta de que viva México, ¿no? Pero pues en el fondo, bueno, nadie, no hay diferentes versiones de todo. Unos dicen que grita, viva Fernando VII. Otros dicen que grita, muera el niño. Otros dicen que grita, vamos a tranquilos, ¿no? En ese momento no había así como una cámara en el celular, en las imágenes, para grabar qué es lo que grita esto, ¿no? Pero pues el único que se llama misa, entonces les dice a una bola de muertos, ¿sabes? Los indígenas, les dice que ha llegado el momento de levantarse en armas. Y la mayor parte de la gente les dijo, pues no, como que pues irme a morir, no, y entonces les propone la siguiente cosa, les propone saqueando, les propone tomar Querétaro. Imagínense que alguien llega ahorita, no hay ya, vamos a saquear Querétaro, toma Guanajuato, toma Guanajuato. ¿Qué es Guanajuato? El granero más grande de la Nueva España, que es una grande, que es un granero donde hay grano. La gente está muriendo de hambre y dice, vamos a sacar el más grande, y tiene un montón de raza y dice, ¿no? Pues ahora es cuando, ¿no? ¿Cuál es el granero más grande? El granero más grande es la Alhóndiga, ¿no? La Alhóndiga de Ganaditas. Ya llevamos aquí, no podía entrar. No sé para quien ha viajado a Guanajuato. Para hacer los vasos, ¿no? Aquella batalla. Pues la anécdota es del Pila, y eso no nos interesa. Aquí, en este momento, algo dice, es el tigre, desbloquea a los demonios, ¿no? Pues la que todo se le sale de las manos. O sea, se le salió de las manos, se pensaba que iba a haber una toma pacífica en Guanajuato, y le iba a llegar a Londres. Por el poder que nos ha otorgado el pueblo, les decimos a ustedes que de San edificios hagan que traigan los granos de maíz a esta gente hambriada. O sea, las cosas de la historia, ¿no?